Ok, fíjense que aquí la fuerza de 20 libras, dijimos ahorita que está entre la línea H, que es corresponde al plano horizontal, y el vertical, que es el eje Y. Aquí vamos a decomponer esa fuerza. Fíjense que esa fuerza está aquí ahora 50 con el eje horizontal y el eje Y es el complementario. Entonces, si nosotros nos ponemos aquí de frente, así de frente, miren lo que tenemos aquí. Aquí está la fuerza de 20, aquí está la línea H, el eje H, y aquí está el eje Y. Entonces, fácilmente ahí, ya nosotros sabemos que si queremos calcular la FH es igual a F coseno de 50 y da ese valor. FY es igual a F seno de 50 y da ese valor. Fíjense la cosa. Algo que la gente pregunta, ¿cuánto uso seno y cuánto coseno? Lo ideal sería que definiera el coseno del ángulo y el seno de ese ángulo, y ahí despejaría cuál es su valor, pues, el valor de la componente. Ahora, una cosa práctica es que si voy a determinar la componente aquí, FH, y el ángulo está al lado de la componente, eso es con el coseno. Si el ángulo fuera aquí arriba, quien sería con el coseno fuera F de Y. Bien, de todas maneras, aquí entonces definimos a FH y F de Y. Ahora, yo lo que quiero es la fuerza en función de F de X, F de Y y F de Z. Ahora, la componente H, fíjese, está entre el plano horizontal, que es el plano de X, y el plano de Z, pero de aquel lado que no se ve bien. Ahora, esa F de H, si yo la decompongo, buscar la componente de ella con respecto al eje X y al eje Z, me da entonces las componentes de F de X en ese lado y F de Z de aquel lado. Como el ángulo que tiene F de H con F de X, con el eje X, es 20, fíjense que ahí me pongo F de X. Como el ángulo está medido al lado de la componente, F de X, entonces F de X es igual a FH coseno de 20. Mírenlo aquí. Entonces, F de H, F de X es igual, pero aquí F de H es igual a FH coseno de 20. Porque ya yo conozco el valor de F de H allá arriba. Lo sustituyo en la ecuación y da aquello. De la misma manera, F de Z, aunque no se vea bien, como yo sé que ese eje X y el eje Z forman 90 grados, entonces si F de X con el coseno, F de Z es con el seno. Entonces F de Z es igual a F de H por el seno, F de H por el seno de 20, mirenlo aquí, seno de 20. Y tiene ese valor. Pero fíjense que Z es positivo hacia acá y negativo hacia allá. Entonces la componente de Z va a ser negativa. Acá da menos 4.39. Organizando según la ecuación o según el vector F, que es en función de F de X, F de Y y F de Z, entonces organizamos el vector. Mirenlo aquí. F de X que da 12.07, F de Y que da 15.032 y F de Z menos 4.39. Esa es la fuerza. Si quieren saber si estamos equivocados o no, busquen entonces la magnitud de esa fuerza, que es simplemente la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes. Bien, ahora, sabemos también que cuáles son los cosenos directores. Los cosenos directores son tres ángulos, teta X, teta Y y teta Z, y los cosenos son coseno de teta X, coseno de teta Y, coseno de teta Z, que dan la dirección de esa fuerza. En este caso no ponemos esos ángulos, pero podemos dibujarlo en otro momento. Ahora, nos interesa determinar los cosenos directores. Coseno de teta X es igual a F de X sobre F. Es como si fuera esto acá. Fíjense que el coseno de 50 es igual a F de H aquí. Coseno de 50 sería F de H sobre F. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Coseno de teta X es igual a la componente en X sobre la magnitud de la fuerza. En ese caso sería la componente de X, que es 12.85, entre la magnitud de la fuerza F. Da ese valor. Y así sucesivamente. Coseno de teta Y, la componente de F de Y sobre la magnitud de la fuerza. Y en Z, F de Z sobre la magnitud de la fuerza. Eso serían los cosenos directores.
Esos coseno directores en las direcciones de X, Y, de I, J y K, forman lo que es el vector unitario, porque recuerden también que una fuerza cualquiera es igual a su magnitud por el vector unitario lambda, y ese es el vector unitario lambda que junto con la fuerza lo que hace es que define la dirección de la fuerza. El vector unitario lambda define la dirección de la fuerza. Ese lambda es unitario. Si quieres saber si es unitario, sáquenle su magnitud, que es la raíz cuadrada del cuadrado de la sumatoria de la componente, y va a dar relativamente 1.